Vamos a pasar a compartir la presentación que hemos preparado para ustedes. Aquí la tienen. Entonces vamos a desarrollar esta competencia tan importante que consiste en aplicar, utilizar las estrategias de mediación para poder lograr las competencias que están previstas en un determinado currículo. Los currículos, de acuerdo a cada país, por supuesto, tienen una diversidad de estructuras, pero también tienen gran cantidad de similitudes. En el caso del Perú se está usando una estructura que va desde digamos, el aprendizaje mayor, que es una competencia, subdividido en capacidades y estas capacidades en desempeños. Por supuesto, hay una definición nacional que está en el currículo del 2016, hay una definición, podríamos decirlo, local, pero no necesariamente, por supuesto, significa que esa definición local que existe en el Perú sea compartida en otros países. Cada país tiene su propia nomenclatura. En el caso del Perú, la unidad mayor de aprendizaje se denomina competencia. No hay nada más en el currículo peruano, no hay nada más que supere a una competencia y la competencia vendría a representar el aprendizaje terminal. En esta pequeña conferencia que yo les voy a dar esta tarde, vamos a aprender cuáles son esos fundamentos básicos que nos van a permitir aplicar, utilizar un conjunto de estrategias de una manera precisa, de una forma profesional, para poder mediar este proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de poder lograr las competencias. ¿Correcto? Existen básicamente tres formas en las que usted va a poder mediar. ¿Sí? Usted va a poder mediar mediante técnicas, usted puede mediar mediante métodos, o usted puede mediar mediante estrategias. Son tres categorías que me gustaría dejar bastante en claro y bien diferenciadas, pero que un docente profesional nunca debe confundir estas tres categorías como si fueran sinónimos. No son lo mismo. Nosotros tenemos por un lado las técnicas, tenemos por otro lado los métodos y tenemos por otro lado las estrategias. Yo puedo usar los tres al mismo tiempo o puedo usar uno solo de ellos. En esta tarde vamos a aprender más sobre el mundo de las estrategias y cómo yo uso estas estrategias como herramientas que a mí me permitan mediar el aprendizaje. ¿Correcto? Entonces, vamos a tratar de definir en primer lugar qué cosa sería una estrategia. Y para poder definir una estrategia, que es tremendamente importante que un docente la logre definir, es muy importante que usted entienda en primer lugar que una estrategia no es una técnica, ¿correcto? No es una técnica de enseñanza-aprendizaje. Tampoco una estrategia es sinónimo de método. Gran problema estamos teniendo con los docentes cuando vamos a supervisarlos en los diferentes países. Y entonces se genera un problema porque le decimos a la maestra, al maestro, les preguntamos, cuénteme a ver, profesor, ¿qué estrategia está usted empleando en este momento aquí en su aula? Entonces los niños están haciendo el mapa conceptual, digamos. Entonces el profesor dice, bueno, yo estoy usando la estrategia de los mapas conceptuales. Grave error, ¿ya? Grave error. Los mapas conceptuales no son estrategias. Tampoco los mapas conceptuales son un método. Los mapas conceptuales son técnicas. ¿Correcto? Entonces nosotros estamos teniendo en este momento un gran problema porque incluso los docentes de la capital tienen serias limitaciones para diferenciar una técnica de un método y un método de una estrategia. Y entonces confunden estos tres términos, confunden estas tres categorías, confunden estas tres herramientas de la didáctica, sin las cuales usted no puede enseñar. Entonces partamos de una idea central. La didáctica tiene herramientas. Y las tres herramientas centrales de la didáctica son las técnicas, los métodos y las estrategias. Entonces usted puede trabajar con los tres al mismo tiempo. Por supuesto, siempre de manera ordenada. Pero de ninguna manera usted jamás va a poder trabajar sin alguno de estos tres elementos. Hay docentes que dicen, bueno, yo no trabajo con estrategias,
pero sí uso un método perfecto. Si usted no usa estrategias, podría usar métodos o técnicas. Y si no usa estrategias ni usa métodos, bueno, lo único que le quedaría sería usar técnicas. Pero no podría haber un docente que diga, bueno, yo no uso ni estrategias, ni técnicas, ni métodos. En ese caso, hablaríamos de una predidáctica y por lo tanto desaparece un proceso de enseñanza-aprendizaje profesional, ¿no? Entonces, estas son tres categorías muy importantes que están generando una gran confusión porque desde las facultades de educación no les enseñan como formación de base la diferencia entre técnicas, la diferencia entre métodos y la diferencia entre estrategias. ¿Correcto? No voy a profundizar yo en esta tarde entre qué cosa es una técnica, qué cosa es un método y qué cosa es una estrategia. Voy a centrarme solo y exclusivamente sobre las estrategias. Entonces, en primer lugar, vamos a definir las estrategias desde la perspectiva del docente y luego vamos a definir las estrategias desde la perspectiva del estudiante. Desde el docente, ¿qué sería una estrategia? Una estrategia, sí, las estrategias son microactividades que optimizan el aprendizaje, ¿ya? Y se tienen que aplicar permanentemente de manera experimental. Nosotros no recomendamos que usted aplique las estrategias de una manera libre, de una manera, podríamos decirlo, artesanal, o que usted seleccione un paquete de estrategias y las esté aplicando de manera cotidiana sin tener un grado de control experimental. ¿Correcto? Y aquí viene una de las primeras ideas centrales que yo les brindo esta tarde. Si usted está trabajando, querido colega, y usted no está trabajando de manera cuasi experimental, o no está trabajando de manera experimental, el impacto que usted va a generar con sus procesos de enseñanza-aprendizaje va a ser mínimo, ¿correcto? Mínimo para el sistema educativo, mínimo para la comunidad, mínimo para sus estudiantes, mínimo para su propia carrera profesional, mínimo para la institución educativa. Entonces, el enfoque que tenemos que tener nosotros al utilizar estas herramientas de la didáctica es manejar una planificación experimental, una implementación experimental del currículo y una evaluación experimental. ¿Correcto? Entonces, vuelvo a repetir qué cosa es una estrategia. Una estrategia es una microactividad. No es una actividad de aprendizaje, una estrategia. La estrategia funciona dentro de las actividades de aprendizaje. ¿Correcto? Por eso hay quienes llamaban que las estrategias son nanobots. Funcionan dentro de un organismo mayor y ese organismo mayor es la actividad de aprendizaje. Entonces, las estrategias son microactividades que yo realizo como docente, ¿ya? Pero estas microactividades van a optimizar el aprendizaje de mis estudiantes. Y yo tengo que aplicarlas de manera permanente. No se aplican las estrategias al inicio, ni en el desarrollo, ni en el cierre. Usted tiene que aplicar las estrategias de manera transversal, a lo largo de toda la sesión de aprendizaje o a lo largo de todas sus experiencias de aprendizaje. ¿Correcto? Y tercero, usted tiene que aplicar las estrategias de manera experimental. Usted tiene que experimentar con sus estrategias. ¿Por qué? Porque si usted no está haciendo un experimento, significa que usted no tiene un grado de control. Y entonces usted está dictando clase. Y el dictado de clase no desarrolla competencias. ¿Correcto? Entendemos por un dictado de clase una planificación que tiene bajo grado de control, donde usted no está manipulando una variable independiente o usted no está manipulando variables independientes. Y ahí es donde se le hace un tremendo daño cuando se habla de evaluación a los docentes, porque todo proceso, por ejemplo, de enseñanza, aprendizaje, y antes de enseñar usted tiene que planificar, luego enseñar el proceso de enseñanza, o sea, mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje y luego realizar el proceso de evaluación. Todos estos tres grandes procesos, planificar,
ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluarlo. Si usted no lo expresa en términos de un experimento, entonces si no lo puede expresar en términos de una investigación científica, entonces definitivamente la experiencia no va a tener ningún tipo de impacto. ¿Ya? Vamos a cumplir administrativamente con la ejecución del año escolar, vamos a culminar el programa escolar estipulado, pero no vamos a tener nosotros ningún resultado relevante porque el currículo debe implementarse de manera experimental, prioritariamente. Entonces, cuando ustedes hablan de evaluación, si una evaluación yo no la puedo expresar en términos de investigación científica, entonces la evaluación está por demás, eh, demasiado ligera. ¿Por qué? ¿Por qué ligera? Porque en primer lugar usted está hablando de evaluación y no habla de objeto de estudio. No puede haber una evaluación sin que usted no comprenda qué objeto de estudio va usted a investigar. En segundo lugar, si hay un objeto de estudio, usted ya habla de evaluación de ese objeto de estudio, entonces usted tendría que tener un enfoque de investigación. Entonces usted se va a ir por la parte cuantitativa o se va a ir hacia un enfoque cualitativo o va a combinar ambos. Y si usted tiene un objeto de investigación o de evaluación, un enfoque y tiene que tener entonces un conjunto de técnicas. Y esas técnicas finalmente tendrán un conjunto de instrumentos. Y esos instrumentos van a evaluar un conjunto de variables. Y esas variables tienen que tener indicadores. Entonces, se habla de evaluación de una manera muy suelta, ¿no? Que yo tengo que valorar, que yo tengo que realizar una retroalimentación, que tengo que realizar un feedback. Pero la pregunta aquí es la siguiente. ¿Por qué usted no pone la evaluación en un diseño de investigación? Porque si usted no me pone la evaluación en un diseño de investigación, entonces esa evaluación es artesanal y no va a tener ningún tipo de impacto. ¿Por qué? Porque usted no tiene ningún grado de control sobre el proceso de evaluación. Lo mismo sucede sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ponga el proceso de enseñanza-aprendizaje en un diseño de investigación. ¿Correcto? Y voy a planificar, perfecto, ponga la planificación en un diseño de investigación. Entonces, el docente es ante todo un investigador. Vuelvo a repetir, el docente es ante todo un investigador. El docente no es un profesional artesanal que está realizando una planificación curricular en programaciones anuales, unidades y luego sesiones, donde está priorizando el contenido. No, lo que usted tiene que priorizar es un diseño de investigación. ¿Correcto? Entonces, esto es muy importante que se entienda porque de lo contrario, los docentes andan buscando una definición de estrategias, pero luego quieren pasar a una implementación de esas estrategias de manera artesanal. Y las estrategias usted las tiene que aplicar a través de un diseño de investigación. Usted tiene que tener un objetivo de investigación. Y ese objetivo de investigación hay que implementarlo siguiendo el protocolo de la ciencia. Entonces, las estrategias, queridos colegas, son una variable independiente, ¿correcto? Por eso es que la gran mayoría de colegas, cuando recién tienen su licenciatura, y hablo sobre todo los que ya tienen más años, son anteriores a la ley universitaria 30220, que nunca hicieron una tesis en su vida, por lo menos los que son posteriores al 2014, ya empezaron a hacer investigación, ¿no? O sea, por lo menos para licenciarte hicieron una tesis. Pero nosotros tenemos la mayor cantidad de docentes nombrados, no han hecho una tesis en su vida. Tienen la licenciatura desde antes de la ley 30220 y por lo tanto no hicieron tesis. Entonces ahí viene el problema cuando uno les trata de hablar de las estrategias en términos de investigación. ¿Por qué? Porque como nunca han manipulado una variable, entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje ya nace con un defecto de fábrica. Y ese defecto de fábrica es que el docente no entiende qué cosa es una variable independiente. Y al no tener la variable independiente manipulada, precisada, controlada, entonces el impacto del proceso de enseñanza-aprendizaje es menor. ¿Correcto? Entonces, mucho ojo ahí los colegas que son anteriores a la ley 30220, que se han licenciado sin tesis.
tiene usted que iniciar la investigación como una herramienta de la didáctica. La didáctica, si se basa en la investigación, pues va a poder llegar mucho más lejos. ¿Correcto? Entonces, las estrategias son eso, microactividades que va a realizar el docente, pero esas microactividades usted las tiene que realizar permanentemente a lo largo de toda la sesión. Y al realizarlas a lo largo de toda la sesión, usted las tiene que usar de manera experimental para poderse dar cuenta de qué tipo de estrategias son las que más funcionan con el tipo de niño o el tipo de adolescente que usted tiene. ¿Correcto? Ahora veamos las estrategias desde la perspectiva del estudiante. Ya cambia la cosa, ¿no? Para el estudiante, una estrategia es una decisión consciente. ¿Correcto? ¿Para qué? Para aprender de manera eficiente. Por lo tanto, la estrategia siempre va a estimular la metacognición y por ende siempre va a estimular el aprendizaje autónomo, como muy bien lo dijo mi antecesora, la doctora Anijol. Siempre cuando usted, por ejemplo, va a brindar una retroalimentación, estimula la metacognición y esa metacognición va a hacer que el estudiante sea siempre más autónomo, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos del docente, la estrategia es una microactividad. Y cuando hablamos del estudiante, la estrategia es una decisión que el estudiante tiene que tomar. ¿Tiene que tomar esa decisión para qué? Para aprender de una manera más eficiente. Y por lo tanto, él tiene que darse cuenta de qué funciona y qué no funciona. Y eso le permite ser un estudiante más autónomo. ¿Correcto? Y que es obviamente una cualidad de toda competencia, porque por eso cuando nosotros decimos que una persona es competente, la persona tiene que tener un grado de autonomía y un alto grado de responsabilidad. Es por eso que muchos especialistas en el mundo sostenemos que el niño no puede ser competente, ¿correcto? Y el adolescente tampoco. ¿Por qué? Porque el cerebro recién madura a los 40 años. Y por lo tanto, cuando hablamos de una competencia, no está mal decir que la competencia implica tener adultez, madurez, autonomía y responsabilidad. ¿Correcto? Entonces hay que entender, ¿no? Cuando usamos el término competencia, hay que entender que cuando lo usamos en la educación básica, el término competencia lo estamos usando con pinzas. ¿Correcto? Porque es un término que lo empleamos más idóneamente, adecuadamente en educación superior. La persona competente siempre es adulta. El niño está, vamos a decirlo así, en proceso de. Correcto, el adulto está en proceso de. Pero siempre que usamos la categoría competencia, la estamos usando con pinzas en la básica. ¿Correcto? Lo usamos con pinzas, porque la competencia implica ya una responsabilidad hasta penal. Usted tiene una responsabilidad penal cuando es competente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vean ustedes qué interesante la diferencia, ¿no? Porque si nosotros comparamos entonces las estrategias desde la perspectiva del docente y desde la perspectiva del estudiante, es la misma variable. Es la misma variable independiente, pero para el docente es una cosa, para el estudiante es otra, ¿no? Tiene otra interpretación. Entonces, para el docente es una microactividad que optimiza el aprendizaje. Se aplican permanentemente. No hay un momento, ojo, queridos colegas, ustedes si están usando esa estructura de inicio, desarrollo, cierre de su sesión de aprendizaje, no, la estrategia no se aplica en un momento, se aplica en todo momento. Se aplica, usted tiene que seleccionar un paquete de estrategias y esas estrategias tiene que usarlas conscientemente en diferentes momentos. Las estrategias no se aplican en un momento. Y segundo, eso. Tercero, es mejor si usted las aplica de manera experimental como una variable independiente. Correcto. Para los estudiantes, estas estrategias pues son decisiones conscientes, ¿sí? Para aprender eficientemente. La decisión la tiene que tomar él. Él tiene que tomar la decisión de cómo va a aprender. Pero no puede tomar esa decisión si primero, ¿sí?
si primero no trabaja por ensayo y error, ¿correcto? Y esas decisiones tenemos que hacerlas cada vez más conscientes para estimular la metacognición y el grado de autonomía, porque a lo que aspira el sistema educativo es que el aprendiz logre ser autónomo, es decir, que él pueda aprender a aprender solo. Puede aprender en equipo, puede aprender en sociedad, pero tiene que tener un grado de autonomía, porque de lo contrario siempre va a ser un aprendiz dependiente. Y a ese aprendiz dependiente lo llamamos un aprendiz heterónomo, con H, heterónomo. Y el antónimo de heterónomo es autónomo. Autónomo es cuando ya no puedes detenerlo, no puedes evitar que aprenda, ya aprende permanentemente. ¿Por qué? Porque ya aprendió a aprender. ¿Correcto? Entonces la estrategia es muy potente, ¿no? Las estrategias son muy potentes. ¿Por qué? Porque le dan la posibilidad de que él, conforme pasa más tiempo, se vuelve más consciente de cómo aprender más eficientemente. Y mientras más eficientemente aprende, más autónomo y más consciente se vuelve. ¿Qué entendemos entonces después de ver qué cosa es una estrategia? ¿Qué entendemos por mediación? Por una mediación, claro, vamos a centrarnos en una mediación centrada en la evidencia, ¿no? Porque mucho se habla de enfoques educativos. Bueno, en educación solo tenemos dos enfoques, colegas, ¿correcto? O usted tiene un enfoque centrado en la evidencia, o usted tiene un enfoque centrado en la especulación, ¿correcto? O usted tiene evidencia, o usted está especulando. Entonces vamos a centrarnos en la evidencia, ¿correcto? La mediación entonces es la acción de la enseñanza que actúa como variable independiente sobre el aprendizaje, que actúa como una variable dependiente. Eso es lo que demuestra la investigación científica, colegas, que la enseñanza es una variable independiente y el aprendizaje es una variable dependiente. El aprendizaje va a depender de la enseñanza. Es falso totalmente cuando nosotros decimos que el aprendizaje es independiente de la enseñanza. Eso no existe. Eso es, eso es una invención, ¿no? Especulativa, porque todos los experimentos que se han realizado, vuelvo a repetir, todos los experimentos que se han realizado en educación confirman que la enseñanza es una variable independiente, ¿correcto? Es decir, actúa a manera de causa. Y el aprendizaje actúa a manera de efecto. Por eso es que no existe una sola tesis en el planeta que haya demostrado lo contrario. Todas las toneladas de evidencia demuestran que la enseñanza es la causa y el aprendizaje es un efecto. Correcto. Pero aquí viene lo interesante. La enseñanza y el aprendizaje son entonces variables correlacionales. No deberíamos hablar de enseñanza al margen de aprendizaje. Pero de la misma manera, no deberíamos hablar de aprendizaje al margen de la enseñanza. ¿Correcto? No, ¿por qué? Porque no pueden operarse por separado. No ha habido ningún experimento en el mundo que confirme que yo puedo enseñar al margen de generar efectos, ni un solo experimento en el planeta que demuestre que se puede aprender al margen de la enseñanza o un entorno en donde funcione este entorno como contexto de enseñanza. ¿Correcto? Entonces, la mediación, de acuerdo a la evidencia, es esa variable independiente que el docente opera, la denominamos enseñanza, y que va a generar un conjunto de estímulos dinámicos que dentro de esa complejidad, de esa interacción, va a producir un aprendizaje. Pero esa enseñanza y ese aprendizaje se dan en el mismo lugar, en el mismo momento. No se dan por separado. ¿Correcto? Entonces estamos hablando de un mismo fenómeno, pero un fenómeno que tiene una causa y un efecto. Correcto. Entonces, la mediación es una variable independiente que el docente tiene que manipular, seleccionar de manera
seleccionar de una manera intencionada. ¿Correcto? La mediación no es casual, es causal. Y por ende el aprendizaje tiene causa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces las estrategias podríamos resumirlo de la siguiente manera. De acuerdo a la evidencia internacional, esta evidencia indica que las estrategias son una potente herramienta que optimiza los procesos de enseñanza-aprendizaje. Quiere decir esto que se ha detectado en investigaciones que hay docentes que usan estrategias y obtienen mejores resultados que los docentes que no las utilizan. Esto lo ha confirmado la investigación científica. Entonces, las estrategias tienen algo muy interesante detrás, que todas las estrategias tienen toneladas de investigación científica que las soportan. Quiere decir que cuando yo empleo una estrategia, ya es muy probable que exista una investigación científica que ha demostrado, detectado, identificado, concluido que esta estrategia sí funciona. Si no, no se le puede llamar estrategia a cualquier cosa. ¿Correcto? Por eso es que les decía que usted no debe confundir jamás una estrategia con una técnica y una técnica con un método. Las estrategias ya tienen investigación científica que que las demuestra. Es decir, investigación científica que las confirma. Ya han sido investigadas, por eso tienen el nivel de estrategias. Entonces, toda la evidencia internacional indica que las estrategias son potentes herramientas, que los docentes que utilizan estrategias obtienen mejores resultados que los docentes que no las utilizan. En segundo lugar, los docentes deben conocer entonces las principales evidencias respaldadas por la data empírica de investigación, y utilizar esa evidencia a su favor. Entonces, lo peor que usted podría estar haciendo es diseñar planes de clase o diseñar sesiones de aprendizaje sin utilizar la evidencia científica, que por ejemplo establece que hay ya estrategias que son altamente eficientes. ¿Correcto? Tercero, todo docente debe utilizar las estrategias permanentemente, día a día, en la planificación, ejecución y evaluación curricular. Porque la investigación demuestra que cuando el docente usa las estrategias y las incorpora en su planificación, las aplica en la ejecución y las utiliza en la evaluación, obtiene mejores resultados. Y finalmente, una idea 4 es que las estrategias se utilizan a manera de variables independientes, como les mencionaba, en escenarios experimentales o cuasi experimentales. ¿Ya? Si usted no sabe qué cosa es un experimento o un cuasi experimento, yo lo que le recomiendo inmediatamente después de esta conferencia es que usted se familiarice con ello, o lo podremos abordar con mucho gusto en una conferencia siguiente o posterior. ¿Correcto? Pero los docentes más eficientes del planeta están trabajando de manera experimental o cuasi experimental. Muy bien. Una estrategia, en general, queridos colegas, tiene tres etapas, tres grandes etapas. Hay estrategias para planificar, estrategias para ejecutar una determinada actividad o tarea, y hay estrategias para evaluar una determinada actividad o tarea. Entonces, toda estrategia tiene principalmente estas tres grandes etapas. ¿Ya? Podemos hablar de estrategias para planificar una tarea, estrategias para ejecutar la tarea o estrategias para evaluar la tarea. Y voy a usar, digamos, la estrategia más famosa del planeta. La estrategia más famosa del planeta es la que usan las colegas de comunicación. Las colegas de comunicación de español usan esta estrategia, le dicen al niño cuando van a desarrollar esa habilidad denominada producción escrita. Ellas le dicen al niño o al adolescente, le dicen, a ver, bueno, primero vas a planificar tu texto, ¿correcto? Vas a planificar tu texto. Luego le dicen, bueno, ya planificaste el texto, o sea, ya estableciste a quién va dirigido, qué extensión va a tener, cuál va a ser su objetivo, ¿sí? ¿Cuál va a ser su contenido? ¿En qué estilo lo vas a redactar?
¿Qué recursos comunicativos vas a emplear? ¿A quién va dirigido este texto? Entonces, lo primero que le piden al niño es que planifique el texto. Una vez que se planificó, es decir, se hizo el plan del texto, ya le dicen al niño, ahora sí, ejecuta el plan. Entonces le dicen, a ver, realiza tu primer borrador. Ese borrador es la ejecución del plan. ¿Ves? Es decir, que ya la docente ha pasado de unas estrategias de planificación a unas estrategias de ejecución, en donde se tiene que tomar lo que se denomina, se tienen que tomar decisiones y se tienen que realizar ajustes. Y una vez que ya ha realizado su primer borrador, ahora la maestra le dice, ahora vamos a evaluar ese borrador de tu producción escrita. Y entonces le dice, usa una palabra muy interesante, le dice, vamos a editar el borrador. Es decir, vamos a encontrar pros, contras, aciertos, limitaciones, errores, vamos a formular recomendaciones de mejora, vamos a aplicar esas recomendaciones de mejora para optimizar el borrador y generar una segunda versión mejorada. Entonces, las estrategias las vienen aplicando bien, sobre todo en producción escrita, las colegas de comunicación. El problema es por qué las estrategias no las utiliza el docente de matemática, el docente de sociales o el docente de ciencias naturales. ¿O por qué no se están usando las estrategias en esas áreas? Ahí es donde viene el problema, ¿no? Ya. Entonces, las estrategias las podemos agrupar en estos tres grandes bloques. Estrategias para planificar son estrategias pre, antes de las tareas, ¿ya? Son estrategias de preproducción. Luego vienen las estrategias de ejecución, son las estrategias de producción de cualquier tarea, en cualquier área, en cualquier grado. Y luego viene el tercer grupo, que son las estrategias de postproducción, ¿ya? En cualquier área formativa, en cualquier nivel, en cualquier grado. Entonces usted puede, dentro de cualquier tarea que usted va a trabajar, cualquier actividad de aprendizaje, siempre se recomienda que usted, primero, si usted quiere tener buen resultado, entonces usted, cualquier tarea que usted va a realizar, primero planifique con sus estudiantes, planifique. ¿Qué cosa voy a planificar? ¿Cómo vamos a hacer la tarea? Luego de que lo hemos planificado, ejecutemos ese plan. Y luego de que hemos ejecutado ese plan, evaluemos el resultado del plan, y comparemos esos resultados con el objetivo que nos habíamos trazado en la planificación. ¿Correcto? Entonces, esa es la manera más adecuada. Nunca, jamás, por ningún motivo, un docente debe de estar realizando lo que se denomina una tarea sin estos tres grandes pasos, sin estas tres microactividades. Cuando yo estoy aplicando estrategias, cuando yo en todas mis tareas, primero planifico con mis niños, luego ejecutamos el plan y finalmente evaluamos los resultados del plan. En ese momento está usted utilizando estrategias, ¿correcto? Las estrategias no tienen nombre, por eso se diferencian de las técnicas y de los métodos. Ahí hay una primera diferencia. Son flexibles, pero por otro lado no tienen nombre, ¿ya? Una estrategia no tiene nombre. Usted puede ubicar la estrategia antes de la tarea, sería una estrategia para planificar. Durante la tarea ya es una estrategia de ejecución. Y después de la tarea ya es una estrategia de evaluación. Entonces, la mejor manera de enseñar estrategias, enseñarle al niño a que él sea un buen aprendiz, es que antes de hacer cualquier tarea, usted le enseñe a planificar la tarea, ejecutar la tarea y evaluar los resultados de la tarea. De esa manera, usted está enseñándole a pensar de manera estratégica y estimulará su metacognición y por ende lo convertirá, lo ayudará a desarrollarse como un aprendiz
autónomo, porque él siempre que haga una tarea, siempre que realice una actividad de aprendizaje, va a planificar, va a hacer un plan primero, antes de actuar, va a planificar, va a ejecutar ese plan y va a evaluar los resultados de su ejecución. Y eso es lo que la investigación demuestra que diferencia a un niño de alto rendimiento de un niño de bajo rendimiento, ¿no? El niño de bajo rendimiento no planifica, porque el docente no le ha enseñado a planificar antes de hacer las tareas. Hace las tareas de manera mecánica, no reflexiona, no razona, no es consciente de lo que está haciendo, es reactivo, no es proactivo. Es decir, tiene cognición, pero no tiene metacognición. Otra gran diferencia entre niños de bajo rendimiento y alto rendimiento es la ejecución. El niño de alto rendimiento está ejecutando un plan a la hora de hacer su tarea. Él ya tiene un objetivo a la hora de hacer la tarea. Él ya sabe cuánto tiempo se va a tardar aproximadamente. Él ya tiene una idea de qué características va a tener el resultado de su aprendizaje. El niño de bajo rendimiento no. Está haciendo la tarea de manera mecánica, no tiene un grado de control y por lo tanto no tiene un control sobre lo que está ejecutando. Y finalmente, el niño de bajo rendimiento solo recibe una nota, pero no sabe en qué falló. El otro niño sabe en qué falla y en qué debe mejorar, qué debilidades tiene, y es más, sabe cómo mejorarlo para la próxima. Entonces, las estrategias son fundamentales para que el niño aprenda a aprender permanentemente a lo largo de su vida. Por eso ahí está la gran diferencia, por ejemplo, entre una estrategia y un mapa conceptual. El mapa conceptual es mucho más limitado, es una técnica. La estrategia ya implica que él planifique lo que va a realizar, lo ejecute y evalúe los resultados de lo que él ha ejecutado. ¿Correcto? Muy bien. Vámonos entonces con unas 10 estrategias que les he seleccionado a manera de menú, ¿sí? A manera de lonchecito, para que ustedes se lleven 10 estrategias recomendadas por la máxima autoridad de estrategias en el mundo, que se llama Barak Rosensheim. El doctor Barak Rosensheim nos acaba de dejar, ya descanse en paz, nos acaba de dejar hace algunos años. Fue la máxima expresión hasta el día de hoy en el campo de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y el doctor Rosensheim recomienda las siguientes estrategias para que usted pueda tener éxito en su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Correcto? Primera recomendación de Rosensheim. Comience una lección con una breve, ¿sí?, recuperación del aprendizaje previo. La gran mayoría de docentes en el planeta aplica esta estrategia, pero yo les he traído 9 adicionales más. Nunca usted debe empezar una sesión diciéndole a sus estudiantes, a ver, ¿en qué nos quedamos? Esto no es un cuento ni una película, es una sesión de aprendizaje, entonces hay que recuperar el aprendizaje previo. Primera recomendación de Barak Rosensheim. Segunda estrategia, entonces se ha detectado que los docentes que inician su lección, su sesión, recuperando el aprendizaje previo, obtienen mejores resultados que los docentes que no aplican esta estrategia. Segunda estrategia, limitar la cantidad de material que van a revisar los estudiantes en cada momento. No los agolpe de información. No les brinde más información que la que van a poder digerir, procesar, analizar, comprender en un espacio de tiempo de sucesión. Entonces, se ha detectado que los docentes que limitan la cantidad de material nuevo que se va a revisar obtienen mejores resultados que los docentes que avanzan demasiados temas, demasiado contenido, demasiadas páginas. ¿Correcto?
Y esto es muy importante, ¿no? Porque si usted va demasiado rápido, no les va a dar la oportunidad de poder comprender lo que están revisando. Y aquí tenemos un gran problema para los currículos a nivel mundial, porque lo que se está detectando es que cuando los currículos están más sobrecargados, generamos dos problemas. Cuando el currículo está sobrecargado, vuelvo a repetir, hay dos problemas inmediatos. El docente va más rápido de lo que los niños pueden aprender. ¿Entendieron? Entonces la enseñanza va a una velocidad más rápida que la del aprendizaje. Entonces a fin de año el docente dice, terminé el programa. Sí, pero tu niño no aprendieron. Entonces el gran problema que tenemos en el caso del Perú, porque muchos docentes me han preguntado, en el caso del Perú, ¿el currículo está sobrecargado? La respuesta es sí, está sobrecargado. ¿Y por qué está sobrecargado? Porque no se ha aplicado la investigación científica al currículo. ¿Por qué? Porque nadie ha hecho una sola investigación en ninguna dirección regional. Se ha hecho una investigación de qué cantidad de tiempo necesitaríamos para que el niño pueda aprender esa matemática que está expresada en el currículo en primer grado, de primero hasta el quinto de secundaria. No se ha hecho la investigación. Tendríamos que hacer la investigación para saber si los niños, ese contenido, esas competencias, desempeños y capacidades que están expresadas en el currículo en el primer grado, en el área de español, se pueden lograr en esa cantidad de tiempo. No hay una investigación que se haya realizado. Eso sería bueno entonces que se realice en las diferentes escuelas para poder determinarse si la cantidad de tiempo es necesaria, es suficiente. Si nos damos cuenta que la cantidad de tiempo no es suficiente, entonces hay que comprimir un poco esas capacidades, esos desempeños, para poder priorizar la cantidad de capacidades y desempeños que vamos a poder lograr en función del tiempo disponible en el año escolar. ¿Ya? Correcto. Entonces, ahí tenemos el gran problema de que cuando el currículo está sobrecargado, yo no puedo emplear estrategias. Las estrategias tienen enemigos y un primer enemigo de las estrategias son los currículos sobrecargados. Tercera estrategia recomendada por Barak Rosensheim: dar explicaciones e instrucciones claras y detalladas. Se ha detectado que todo docente, cuando los docentes dan instrucciones y explicaciones claras y detalladas de lo que tienen que hacer los niños en cada actividad de aprendizaje, obtienen mejores resultados. ¿Ya? Obtienen mejores resultados. Entonces, como pueden ver, todas las estrategias están respaldadas por la investigación científica. Vuelvo a repetir, para que sea estrategia, tiene que tener confirmación experimental, si no, no es estrategia. Es por eso que las estrategias son tan potentes, porque ya está comprobada por la investigación científica y por lo tanto me permiten irme a lo seguro. Voy a lo seguro. Quiero ser un buen docente, usa las estrategias, pues. Tienes que usarlas a diario. Siguiente estrategia, 4. Haga una gran cantidad de preguntas y compruebe la comprensión. Las preguntas no son para tomar exámenes orales ni exámenes escritos. Las preguntas son usadas como herramientas, me permiten controlar la comprensión de mis estudiantes, saber si están entendiendo o no. Son un termómetro, son una balanza. Entonces, se ha detectado que los mejores docentes formulan preguntas intencionales para poder comprobar si sus estudiantes están comprendiendo oportunamente. Siguiente estrategia para que ustedes obtengan óptimos resultados, para que ustedes logren las competencias.
Proporcionar un alto nivel de práctica para todos tus estudiantes. Mira qué interesante. Sí, hay que llevar esos desempeños, esas capacidades, llevarlas a la práctica, que elaboren un producto, que lo apliquen, ¿sí? Y por lo tanto, no deberíamos estar evaluando con exámenes escritos. Usted no puede evaluar las estrategias con exámenes escritos. El examen escrito es el segundo enemigo de las estrategias. La estrategia tiene que aplicarse, ¿correcto? O sea, una buena estrategia para que se aprenda bien es que lo que estamos aprendiendo lo apliquemos, que haya un nivel de práctica, ¿sí? Un nivel de práctica para todos los estudiantes. Y luego los estudiantes pueden incluso coevaluarse, ¿no? Sí, podemos usar la coevaluación, que practiquen y se coevalúen. Muy bien. Tenemos entonces esta quinta estrategia, ¿no? Se ha detectado que los docentes que proporcionan un alto nivel de práctica obtienen mejores resultados que los docentes que solo están dictando conferencias. Tercer enemigo de las estrategias, la conferencia. Ya les mencioné dos enemigos, ¿no? Vamos con los tres enemigos, síntesis, tres enemigos de las estrategias. Primer enemigo, sobrecarga curricular. Tercer enemigo, ¿sí? Tercer enemigo, exámenes escritos. Cuarto enemigo, bajo nivel de práctica. Eso no permite que el niño aprenda estrategias, ¿sí? Muy bien, nos vamos con la sexta estrategia recomendada por Barak Rosensheim para que ustedes logren esas competencias. Pida a los estudiantes que le expliquen lo que han aprendido. No se acostumbre usted, colega, a ser el único que pregunta, a ser el único que responde. Haga que sus estudiantes expliquen qué están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo, de qué manera lo están aprendiendo. Es una estrategia importantísima. Se ha detectado entonces, estimados colegas, que los docentes que piden a sus estudiantes que expliquen lo que han aprendido obtienen mejores resultados que los docentes que no aplican esta estrategia. Muy bien. Número 7. Séptima estrategia recomendada por Barak Rosensheim. Priorice los puntos complejos, ¿sí? Y atienda los errores más frecuentes. Miren, hay docentes que practican, ¿qué cosa? Son docentes sádicos, ¿sí? Hablamos de una pedagogía sádica, ¿no? Una pedagogía del sadismo. Eso se ha detectado en muchas supervisiones. Hay docentes que dicen, les voy a hacer una pregunta que no tiene ni respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué tendrías que hacer eso? Eso ya no es de un docente profesional, ¿no? Nosotros sabemos con los años que en toda unidad de aprendizaje hay ciertos puntos que son más complejos. Entonces tú tienes que dedicarle más tiempo a los puntos más complejos. Y en segundo lugar, ya sabes que ellos van a fallar frecuentemente más, van a fallar en tal y tal y tal. Entonces, atiende pues permanentemente, préstale más atención a esos errores que son más frecuentes. El problema viene cuando el docente sabe que hay complejidad en una unidad y lo hace a propósito, ¿no? Perjudica a sus estudiantes. Y por otro lado, sabe que aquí se cometen errores en esta unidad de aprendizaje. Siempre se van a cometer determinado número de errores que son comunes, que son frecuentes estadísticamente. La mayoría de estudiantes comete errores en este punto. Y el docente no hace nada, ¿no? Por eso, los docentes que están en el nivel más alto del escalafón, qué lástima que no son los mejores docentes de la escuela. Es lo que estamos detectando en la investigación científica. Pues. Tienen 20 años, se supone que un docente tiene 5 años
debería ser mejor que un docente que tiene 1 año. Y un docente que tiene 10 años debería ser mejor que un docente que tiene 5 años. Y por ende, los mejores docentes del país son los que deberían tener pues 20, 25, 30 años de servicio. Pero no es así. No es así, ¿por qué? Porque mucho docente quiere subir en el escalafón, quiere subir de escala, pero no quiere ser mejor docente. Esa es la diferencia entre ser competente y, ¿sí?, y tener un certificado. Esa es la gran diferencia. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo estar certificado que ser competente. Entonces, los mejores docentes del planeta aplican estas dos estrategias. Número 1, prioriza los puntos complejos. Recording stopped. En los puntos complejos brindan mayor cantidad de tiempo, mayor atención a sus estudiantes, mejores indicaciones, mayores ejemplos. ¿Ve? Y segundo, los mejores docentes del planeta aplican esta otra estrategia. Atienden los errores más frecuentes de sus estudiantes. Entonces, si usted prioriza los puntos complejos y atiende los errores más frecuentes, estará aplicando una excelente estrategia de enseñanza-aprendizaje. Estrategia número 8. Compruebe las respuestas de todos sus estudiantes. Mucho cuidado con estar fabricando microélites. Hay mucho docente que siempre se contenta con que le respondan los mismos estudiantes. Y por ahí al fondo hay un niño tímido que nunca participa, que nunca opina, al que nunca le pregunta. Y el mismo docente ya le está transmitiendo un bajo nivel de expectativa a ese niño. No, no puede suceder eso en un aula. Usted tiene que hablar con todos sus niños, tienen que participar. Entonces usted tiene que cerciorarse de que todos sus niños participen con cariño, con motivación, con alta transmisión de expectativas. Todos los niños tienen que sentirse en un clima seguro, de confianza, de aprecio, de respeto. Todos tienen que participar. Entonces se ha detectado que los docentes que comprueban la respuesta de todos sus estudiantes obtienen mejores resultados. Estrategia 9, se ha comprobado, ¿sí?, que todos los docentes que preparan a sus estudiantes para la práctica independiente obtienen mejores resultados que los docentes que convierten a sus estudiantes en personas dependientes. Entonces, una buena estrategia de enseñanza-aprendizaje es que usted los prepare para que la parte práctica cada vez sea más independiente, más independiente. Entonces, eso va generando mayor autonomía, ¿no? Entonces, los docentes que preparan a sus estudiantes para la práctica independiente obtienen mejores resultados que los docentes que hacen lo contrario. Finalmente, la número 10, estrategia de aprendizaje número 10, que te va a llevar al éxito, que va a permitir que logres esas competencias, capacidades, desempeños. Monitorear a los estudiantes cada vez que comienzan la práctica independiente. Entonces, no solo debes de procurar que haya práctica independiente, sino también debes de monitorearlos cuando están realizando la práctica, la parte aplicativa de su aprendizaje. Entonces se ha descubierto a través de experimentos que los docentes que monitorean a los estudiantes cuando comienzan la práctica independiente, ¿sí?, y durante su proceso de práctica obtienen mejores resultados que los docentes que no brindan monitoreo en la parte práctica. ¿Correcto? Finalmente, entonces, señala Barak Rosensheim que las estrategias de aprendizaje son la categoría más importante aportada por la psicología del aprendizaje en el siglo XX.
Y hasta el día de hoy, a nivel de la didáctica, a nivel del aprendizaje, no hay una categoría que haya superado a la categoría de estrategias de aprendizaje. Por eso son tan potentes, están tan respaldadas por tanta experimentación, por tantos experimentos, que hasta el día de hoy son la categoría más importante de la psicología del aprendizaje. Hasta el día de hoy no ha sido superada la categoría estrategias de aprendizaje. Por otro lado, las estrategias de aprendizaje son la máxima aspiración entre todos los aprendizajes del sistema educativo. Porque solo las estrategias de aprendizaje permiten que nuestros niños y adolescentes logren dos cosas. Número uno, que aprendan a aprender. Y dos, que se conviertan en aprendizajes autónomos. Y tres, estimados colegas, las estrategias de aprendizaje por ningún motivo deben de confundirse ni con técnicas ni con métodos de enseñanza-aprendizaje. Son cosas completamente diferentes. Las técnicas son procedimientos ordenados, los métodos son un conjunto de técnicas que aplico igualmente de manera ordenada para obtener un resultado, pero las estrategias ya no son algorítmicas, las estrategias son flexibles, implican que el estudiante tome sus propias decisiones, planificando, ejecutando y evaluando los resultados de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuevamente quiero agradecer a las autoridades excelentísimas de la Dirección Regional de Educación de Puno por su gentil invitación y quedamos a su disposición de los colegas para poder dialogar unos minutitos con muchísimo gusto. Bueno, maestro Máximo, tenemos 5 interrogantes que en el transcurso del trabajo se ha tenido que dar a conocer y de repente nos podría dar las respuestas correspondientes sobre esas inquietudes que tienen nuestros maestros. Una de las primeras preguntas es, ¿qué implica mediar aprendizajes en un marco de enfoque por competencias? Si pudiese precisar, ¿qué acciones concretas debe realizar el docente para lograr el aprendizaje autónomo? Con mucho gusto. Para poder mediar el aprendizaje, en primer lugar, usted tiene que centrarse en la evidencia. No hay mediación del aprendizaje sin evidencia científica. Y la evidencia científica indica que la mejor manera de mediar el aprendizaje es aplicando 3 herramientas. O usted puede mediar mediante técnicas, media mediante métodos o media mediante estrategias. Son las 3 únicas formas en las que usted puede mediar el aprendizaje. Si yo no uso ni técnicas, ni estrategias, ni métodos, entonces desaparece la mediación. Ya lo que estaríamos realizando es predidáctico. Entonces, la mediación del aprendizaje se define como la manipulación intencional del docente de un conjunto de variables independientes. Esas variables independientes son las técnicas, los métodos o las estrategias. Entonces, la mediación es la acción profesional que realiza el docente, mediante la cual de manera consciente él diseña un entorno de aprendizaje manipulando factores a su favor y al favor de sus estudiantes. Y esos factores que el docente manipula cuando media el aprendizaje, los llamamos o las llamamos variables independientes. Una variable independiente es, por ejemplo, las técnicas que yo empleo. Otra variable, los métodos que yo empleo. Otra variable, las estrategias. Otra variable, la evaluación. Otra variable, la retroalimentación. Otra variable, mis medios, mis materiales, mi entorno. Entonces, la mediación es una acción
consciente mediante la cual el docente, en un entorno de aprendizaje previamente diseñado, manipula de manera intencional un conjunto de variables para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? En el marco del enfoque por competencias, ¿sí? En el marco del enfoque por competencias, la mediación implica utilizar todas las variables independientes mínimas necesarias para que una competencia se logre. ¿Cuándo una competencia puede lograrse? Cuando evitamos los enemigos de las competencias. Primer enemigo de la competencia, el poco tiempo, la sobrecarga. No se puede lograr una competencia si yo no dispongo del tiempo para realizar mis actividades de aprendizaje. Por lo tanto, si el currículo está sobrecargado, no se logra la competencia. Se terminará lo que se denomina el programa, pero no se lograrán las competencias. Segundo enemigo dentro de un marco, enemigo de la mediación en un marco de enfoque por competencias. El segundo enemigo, estarle dando a los niños conferencias. Conferencia, conferencia, conferencia. No, trabaje por proyectos. Es decir, cambie el método. Y tercer enemigo en un marco de competencias, en un marco de mediación para lograr competencias, el tercer enemigo es no usar estrategias. Si el docente no usa estrategias, no hay mediación profesional y no va a haber logro de competencia, porque la competencia implica autonomía, responsabilidad y conciencia. ¿Correcto? ¿Qué acciones concretas debe realizar el docente para lograr un aprendizaje autónomo? Esas 10 que recomienda Barak Rosensheim. Las 10 estrategias que están en el PPT. No es que haya una receta, no es una receta. Lo que hay es una confirmación científica de que esas 10 funcionan. Ahora yo en el chat, les estoy poniendo ahorita en el chat, ya les puse, acá voy a poner la palabra Rosensheim y les pongo en el chat la palabra, les pongo el link, ahí descarguen uno de los libros de Rosensheim, ahí van a encontrar como 17 estrategias que Rosensheim recomienda, pero que han sido comprobadas a través de experimentos. Se llama Principios de Instrucción. Ahí están los principios de instrucción de Barak Rosensheim, una publicación famosísima que todo docente en el planeta tiene que usar. Entonces, ¿qué acciones debe realizar un docente? Vuelvo a repetir, realice acciones que están comprobadas científicamente. Por ejemplo, las estrategias que recomienda Barak Rosensheim. Está en inglés, pero usted lo puede traducir usando Google Translator. Ya lo traducen fácilmente. Súper entendible. Les va a encantar, eso se lo van a volar hoy día. Es que no, ya antes de la medianoche, los más de 700 participantes que tenemos del Perú y del mundo van a leer inmediatamente a Rosensheim y se van a dar cuenta, ah, caray. O sea que si yo realizo estas estrategias, estas son acciones concretas que yo puedo realizar para poder definitivamente desarrollar un aprendizaje autónomo. No se puede realizar un aprendizaje autónomo si el niño trabaja de manera reactiva. El niño tiene que trabajar de manera proactiva y la única manera de que él sea proactivo en su propio aprendizaje es de que aprenda a aprender. Y para aprender a aprender, tiene que ser estratégico. Y ser estratégico implica que usted le enseñe antes de cada tarea, planifíqueme la tarea, ejecute su plan y evalúe los resultados del plan. No hay otra manera de que sea autónomo. Interesante, maestro. En esta oportunidad estamos escuchando lo importante que nosotros como maestros debemos desarrollar. Tenemos la siguiente interrogante. A ver, ¿qué procesos debo seguir para desarrollar la autonomía en el marco de la mediación? 3 procesos. Planificar el aprendizaje con tus niños, ejecutar el plan y evaluar los resultados del plan. Esos son los 3 procesos mentales que tienes que seguir, los 3 procesos metacognitivos fundamentales. Ustedes permanentemente dejan tareas. Todo docente deja tareas. Y hoy hablamos de, por ejemplo, hablamos de experiencias de aprendizaje y dentro de las experiencias de aprendizaje hay
tareas. Y se habla todavía incluso de tareas auténticas. Correcto. Entonces usted permanentemente está diseñando tareas. Muy bien, ahora viene el problema. ¿Cómo ejecuto yo esas tareas? Todo profesor redacta tareas, deja tareas, asigna tareas. Pero el problema no está en asignar las tareas, el problema está en desarrollar esas tareas. ¿Cómo desarrollo esas tareas? Con una mediación centrada en estrategias. ¿De qué manera? Antes de hacer la tarea, planifique cómo va a hacer la tarea con sus niños. En segundo lugar, ahora sí, ejecutamos la tarea aplicando la planificación que hemos realizado. Tercero, una vez que hemos realizado la tarea, la evaluamos, ¿sí? Evaluamos los resultados de la tarea, usando esos criterios que usted establece. Los criterios, no se hagan problema por los criterios de evaluación, ¿eh? Un criterio es un atributo. Entonces, los criterios son las características que tendría que tener el trabajo. Si el trabajo es un producto, bueno, ¿cuáles son las características de ese trabajo, de ese producto? Y si la evidencia no va a ser un producto, sino más bien un desempeño, entendido como una conducta de la persona, entonces, en ese caso, ese comportamiento que yo quiero que tenga el estudiante tendrá que tener características. Entonces, los criterios son atributos o características del producto o del comportamiento. ¿Correcto? Entonces, ahí no se hagan problemas. Los criterios son, vuelvo a repetir, atributos. ¿Ya? Es decir, características que yo le pongo al producto que él tiene que elaborar o a la conducta que él me tiene que manifestar. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. A ver, con la tercera pregunta, maestro Máximo, en esta oportunidad tenemos esta interrogante. ¿Qué tipos de mediación existen que podemos aplicar en educación inicial, primaria y secundaria? Por favor, si fuese específico para cada nivel. Bueno, en primer lugar vamos a entender que hay dos tipos de mediación. Una mediación centrada en la evidencia y una mediación, ¿sí?, centrada en la especulación. La mediación centrada en la evidencia me dice que el aprendizaje va a depender del proceso de enseñanza que el docente realiza. Entonces, la mediación va a depender de las técnicas, las estrategias y los métodos que usted emplee. Voy a educación inicial. En educación inicial, la principal forma de mediación, voy a aplicar la categoría método, porque ya les había indicado que usted puede mediar solo de tres maneras. O usted media con técnicas, o usted media con métodos, o usted media con estrategias. Voy a usar los métodos como un tipo de mediación. Para educación inicial, ¿cuál es el principal método para poder mediar el aprendizaje? Por ejemplo, el aprendizaje por descubrimiento. Ahí tienen al método Montessori o al método Reggio Emilia. Ese es un método por descubrimiento. Ese lo usamos principalmente para mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje en inicial. Todas las profesoras de inicial usan Montessori o Reggio Emilia, que los dos son métodos por descubrimiento. En primaria, ahí sí ya en primaria usted puede usar ya los 8 métodos restantes. Usted puede usar, pero voy a mencionar los más efectivos. Usted puede usar ya en primaria método por ejemplo, el método por proyectos, el método investigación-acción, que es el STEAM. Sí, ya deben haber escuchado ustedes el famoso STEAM, ¿no? STEAM. No confundan el método STEAM, que es el método de investigación, o sea, en el enfoque STEAM, el llamado enfoque STEAM no es otra cosa que el método de investigación y acción. Ahí el niño está aprendiendo a hacer una investigación científica, precisamente aprende a usar una variable independiente, manipula una variable para ver sus efectos.
No me estén confundiendo el enfoque STEAM, que es el método de investigación-acción, con el método por proyectos. Ahí hay una gran diferencia. El proyecto soluciona el problema. El método científico no necesariamente soluciona el problema, porque la ciencia también puede describir, la ciencia también puede explicar y la ciencia también puede aplicar, ser aplicativa. Entonces, no necesariamente el método de investigación-acción va a solucionar el problema. El método por proyectos, sí. Esa es la gran diferencia. Por proyectos sí tiene que solucionar el problema que él ha identificado. Entonces, en la inicial, como medio, a través del método por descubrimiento. Cada método tiene sus etapas. En la educación ya primaria, ¿cómo puedo mediar? Método por proyectos, método de investigación o método STEAM. Método también puedo usar el método por ABP, aprendizaje basado en problemas, y también puedo usar el método por estudio de casos. Esos 4 son los que yo recomiendo más en primaria. En secundaria, lo mismo, los mismos, solo que el nivel de complejidad va a ser mayor. Pero en secundaria también vas a mediar, por ejemplo, con el método por aprendizaje basado en problemas, vas a mediar por el aprendizaje por proyectos, vas a mediar con el método de investigación-acción y vas a mediar con el método de aprendizaje basado en estudio de casos. Entonces, vuelvo a repetir, usted solo puede mediar de 3 maneras. Media con técnicas, media con métodos o media con estrategias. Seguimos. Gracias. Tenemos la pregunta que dice, la mediación es un constructo de cómo aprende la persona en el marco de la teoría sociocultural. Sin embargo, existen nuevos enfoques. ¿Qué podría manifestarnos acerca de ello? Bueno, sí tenemos nuevos enfoques. Hay muchos nuevos enfoques. Las teorías del proceso de enseñanza-aprendizaje no se han quedado ahí. Nosotros tenemos como base pues el conductismo. Luego del conductismo se ha desarrollado lo que se denomina el llamado y más famoso, el eh, famosísimo constructivismo, y después del constructivismo se ha desarrollado lo que nosotros denominamos, el cognoscitivismo con G. Precisamente las estrategias no son constructivistas, ¿ya? Eso es algo que hay que aclararle a los colegas. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje no son constructivistas. Las estrategias son cognoscitivistas. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, tenemos el conductismo, luego el constructivismo, luego se desarrolla el cognoscitivismo, y actualmente podemos hablar, digamos, de unos seis enfoques, unas 6 teorías más contemporáneas, ¿no? Aparte de la sociocultural, de ese enfoque sociocultural. Actualmente existe, por ejemplo, la teoría del aprendizaje situado, que sostiene que todo aprendizaje tiene que darse dentro de un determinado contexto. El aprendizaje siempre tiene una población en un territorio. El aprendizaje experiencial, es decir, que no existe forma de aprender al margen de la experiencia. El aprendizaje visible, que se refiere a que todo aprendizaje tiene que centrarse en la evidencia científica. El aprendizaje profundo, ¿ya? Que se refiere a que siempre el aprendizaje tiene que centrarse en ciertas habilidades de investigación, ¿ya? Que no hay aprendizaje si no se investiga. También existe el aprendizaje por indagación, que implica la combinación de un conjunto de habilidades de investigación y comunicativas y sociales. Y también existe lo que se llama el aprendizaje. Actualmente la nueva teoría, la más actualizada, es el aprendizaje expansivo. Sí. El denominado expansive learning. Y el aprendizaje expansivo sostiene que nosotros los docentes enseñamos un contenido siempre y cuando el contenido sea estático, es decir, sea algo que ya sucedió. Pero en el aprendizaje expansivo se plantea el problema de que si la realidad cambia cada vez más rápido, ¿cómo puedo enseñar yo algo que está en movimiento? Entonces esas serían 6 de las teorías que están continuando.
¿no? El aprendizaje situado, aprendizaje experiencial, aprendizaje visible, aprendizaje profundo, aprendizaje por indagación y aprendizaje expansivo. Esas son las tres grandes teorías que en este momento están complementando este enfoque sociocultural, esta teoría sociocultural. Son 6 teorías más que habría que agregar. Es interesante ya pasar de posturas del aprendizaje, como bien indicaba, del socioconstructivismo, que ha tenido un auge en los 90 y que ha ido hablando acerca de la mediación y bueno, sobre todo de los nuevos enfoques que ha mencionado, en este caso el doctor Máximo, que son en total 6, ¿no? Bueno, doctor Máximo, usted actualmente está fuera del país y justamente la actividad ha sido preparada con una mirada internacional y bueno, en nuestro estado actualmente estamos en la educación básica por, en este caso, evaluar el currículo nacional, ver qué debilidades ha tenido y tener un nuevo currículo al año siguiente, ¿no? Desde las perspectivas internacionales, desde su postura, ¿en qué tendríamos que avanzar como país? Dado que hemos ido adoptando en el currículo sobre todo el aprendizaje mediado, situado, un enfoque también de Dewey, el aprender haciendo, y un tanto de la psicología cognitiva, como términos del conflicto cognitivo, algo de aprendizaje significativo, pero hay otros avances teóricos que hay veces desde las regiones queremos incorporar en la diversificación tal vez de un documento que pueda responder a las características actuales de este tiempo. Tal vez usted como peruano también y que radica fuera del país nos pudiese indicar a qué norte debemos apuntar, qué podríamos incorporar en nuestra región Puno y qué aportes tal vez podríamos realizar desde las teorías actuales para tener una educación altamente científica que verdaderamente desarrolle un mejor capital humano basado en competencias. Por favor, si nos pudiese comentar ampliamente, doctor Máximo. Con mucho gusto. Bueno, lo más importante considero yo que está caracterizando a los sistemas educativos que se están moviendo más rápido es el enfoque experimental, ¿no? Es decir, el gran error que nosotros hemos cometido en Hispanoamérica y en el tercer mundo ha sido el de no transformar cada escuela en un centro de experimentación, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho cuando se empezaba por allá por los 90, salió la primera norma que empezaba a solicitarle a las escuelas que elaboraran el proyecto educativo, el famoso PEI. Y entonces todo el mundo empezaba, dentro de sus propias posibilidades y limitaciones, a elaborar el famoso FODA. Y posteriormente se les ha ido solicitando a las escuelas que elaboren después del PEI, dentro del PEI, que elaboren un PCC, un proyecto curricular del centro. Pero lo que no se les ha pedido a las escuelas es que elaboren un experimento como mínimo por área y como mínimo por nivel educativo. Y ahí es donde nosotros hemos perdido la gran oportunidad de que transformemos cada institución educativa en una institución en donde se realizan experimentos científicos en educación de manera formal, aprobados como parte de la política institucional del PEI. Entonces, los PEI se han transformado en instrumentos exageradamente administrativos y burocráticos, y las escuelas han perdido esa esencia experimental y científica. Esa es la gran diferencia entre países, por ejemplo, como Japón, Singapur o Corea del Sur, que están teniendo pasos agigantados. El profesor de Singapur, de Japón, de Corea del Sur, tiene horas dentro de su jornada laboral, horas remuneradas dedicadas a proyectos de investigación.
Y no es una investigación bibliográfica, no es una investigación documental, es una investigación experimental. Quiere decir que ellos seleccionan un área, matemática, español, sociales, naturales, etcétera, y dentro de esa área empiezan a diseñar un experimento, es decir, manipulan una variable independiente previamente seleccionada, eligen grupos de comparación, primero A, primero B, con random, e inician la implementación de un experimento formalmente controlado, formalmente formulado. Y esto les está dando grandes resultados, ¿no? Grandes resultados. Entonces, aquí es muy importante entender que hay teorías del aprendizaje, hay teorías de la enseñanza, hay teoría del currículo, son los tres grandes grupos más importantes de teoría, pero que las teorías no me van a resolver el problema. El problema se resuelve haciendo experimentos, y es decir, seleccionando variables y aplicando estas variables de una manera tal que nos permita descubrir en la práctica qué funciona mejor y qué no funciona. Si nosotros tuviéramos entonces en cada escuela cuando menos un experimento, el Perú tendría nada más y nada menos que 80.000 experimentos al año. Quiere decir que la capacidad de investigación de las escuelas está dormida. Y lo que se necesitaría sería que los docentes se entrenen en los métodos experimentales, en el diseño de investigación experimental aplicado a la educación, que se entrenen intensivamente en este método, en lo que se denomina la investigación experimental, para que la puedan llevar a su respectiva área formativa, a su nivel de ejercicio profesional, y de esa manera las instituciones educativas tengan su PEI, tengan su PCC, pero dentro del PCC tengan experimentos formalmente diseñados e implementados, para que de esa manera cada escuela debería de realizar por lo menos un experimento al año, por lo menos. De esa manera nosotros podríamos salir del subdesarrollo educativo de una manera acelerada y sostenible. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!